Me llamo Juan Antonio Bordoy Rubio. El que era de Baleares era mi padre, Juan Bordoy Bosch, se llamaba mi padre, que era natural de Esporlas, donde todavía tengo algunos familiares allá, tengo mis primos, o sea, los tíos han fallecido todos, pero yo tengo 81 años y me he dedicado, al principio trabajé con mi padre en la panadería, que era lo que hacía mi padre, pero después eh, vendí libros durante 33 años, libros, durante 33 años con la valijita vendiendo libros. Y después, con el tiempo, vendí servicios médicos y esas cosas que era, no había que cargar libros como el que pesan mucho. Bueno, mi padre, ¿por qué llegó a Uruguay? Mi padre trabajaba en construcción, era albañil, ¿no? En Mallorca. Y aquí en Uruguay había un señor que era también de Esporlas. Mi padre salió en el año 30, ¿no? Este, Se presentó para el servicio militar y quedó exonerado, porque había exoneraciones, ahí era por sorteo, ¿no? Y quedó exonerado. Y cuando quedó exonerado dijo, me voy para América, y se vino a la casa de este señor y trabajó en la construcción hasta el año 34, del 30 al 34. Mi padre se casó en el 32. En el 34, ¿qué pasó? Hubo acá en el Uruguay un pequeño golpe de Estado del señor Terra, que era el presidente, y se paró la construcción, se pararon las fábricas de calzado, que mi madre era paradora de calzado, se paró todo eso. Y bueno, y habían unos mallorquines, habían comprado una panadería que estaba bastante en mal estado el local y qué sé yo, y mi padre fue a hacer unas reformas y pintar y limpiar un poco, ¿no? Y mi madre quedó de cocinera porque allí había, los obreros trabajaban de noche en esa época y eran con cena, había que darle una comida, y mi madre cocinaba. En la panadería él entró como a trabajar con esos mallorquines que habían comprado esa panadería, eh, a trabajar de reparaciones de paredes, pinturas y esas cosas. Pero había un amasador que era español también, pero no de Baleares, era gallego, ¿no? Y gallego y además anarquista, ¿no? Muchos gallegos anarquistas en esa época, ¿no? Y tuvo una discusión con uno de los mallorquines dueños de la panadería y dijo, me voy, no vengo más a trabajar. Entonces otro mallorquín dueño de la panadería fue a hablar con el hombre a ver si lograba que se quedara. Dice, no, no. Dice, pero mañana no tenemos quien amase, mañana. Dice, déjelo a Juan que ya sabe, era mi padre, ¿no? Que mientras esperaba a mi madre se quedaba en la cuadra y había aprendido algo con él, aprendido de mirar nada más, ¿no? Pero al final salió panadero mi padre de ahí, ¿no? Y se murió siendo panadero, ¿no? Porque tuvo como 40 años de panadero, ¿no? A ver, acá en Uruguay, ¿quién habla en mallorquín? ¿Viste? Que es una variante del catalán también, ¿no? Pero bueno, el Babi habla en mallorquín. ¿Quién habla en mallorquín de mi generación? Lo que el padre y la madre eran mallorquines, ¿verdad? Los que el padre solo era mallorquín, no hablamos nunca, porque con nosotros en mi casa se hablaba en castellano siempre, ¿no? Y el mallorquín, mi padre hablaba con los paisanos cuando se encontraba y qué sé yo, sí, pero como que no teníamos mucha intervención nosotros, ¿no? Bueno, la primera vez que fui a Baleares, yo fui en el año 2004 la primera vez, y fui por el gobierno balear, cuando el gobierno balear daba, y eran 36 de Argentina, entre el grupo éramos grandes, ¿no? 18 de Cuba había, y 2 de Venezuela, 2 de Puerto Rico, una cosa así era, ¿no? Pero de acá de Uruguay éramos 3, y junto con los argentinos más o menos es lo mismo, nos llevamos más o menos igual. Y fue la primera vez que fui, conocí a un tío mío que quedaba vivo, el tío menor, el hermano menor de mi padre, que quedaba vivo, que en ese momento tenía 92 años ya, ¿no? Pero lo conocí, nos abrazamos, nos besamos, lloramos, reímos, cantamos y todo. Y, y bueno, había que hacer los viajes institucionales que dicen cuando te manda el gobierno.
Pero de tardecita venía siempre un primo mío a buscarme y íbamos a la casa de uno, a la casa de otro, de los familiares, ¿no? De todos mis primos, que conocía a todos mis primos, que no los conocía nada más que por foto, por teléfono, escribirnos por carta, que era lo primero que hacíamos de que éramos chicos, porque mi padre nos hacía escribir siempre. O sea, siempre se mantuvo el contacto con las islas. Estar con la familia, con los seres queridos, más que nada, ¿no? E incluso la primera vez que fui me encontré también con un amigo que vive en Esporlas también, pero que estuvo en Uruguay y trabajó con mi padre acá cuando él tenía 20, yo tenía 18, o sea, 2 años mayor que yo. Y vive en el pueblo, en Esporlas, frente a la casa de mi prima y a una cuadra de la casa solariega de mis padres, donde construyó mi abuelo o mi bisabuelo, no me acuerdo quién construyó esa casa, una casa de piedra, toda esa, muy clásica, cerca de las montañas. ¿No? Y bueno, y yo ahora fui en el año 18, que cumplí 80, ¿no? En enero del 18. Mi hermana me insistió que fuera. Digo, no, ¿cómo voy a gastar en un pasaje para ir hasta allá? Y dice, te pago la mitad y venís. Entonces estuve en Barcelona con ella y el día de mi cumpleaños estuvimos una semana en Mallorca, ¿no? Y pasamos el día de mi cumpleaños con todos mis primos, que hicimos una cena todos juntos. Bueno, lo que podíamos hacer con mis primos, la señora de mi primo, las primas con sus maridos y las que están, ¿no? Las que estaban allí. Y mi amigo que vive enfrente de la casa de mi prima también, ¿no? Porque nos conocemos de jóvenes con ese señor, ¿no? Que, que tiene 2 hijos que se llama Ferrá de apellido, José Ferrá. Hay un hijo abogado y otro que está en política. Nuevamente digo, mi nombre es Juan Antonio Bordoy Rubio. Mi padre era natural de Esporlas, Juan Bordoy Bosch. Tengo primos en Palma y primos en Esporlas y amigos en Esporlas también. Un saludo grande a todos y a todos los que conozco que no son de la familia también, como los Tomás y todo eso que los conozco por haber estado alguna vez con ellos. Y todo esto para que lo van a escuchar y ver en